Mixteca TV. La crónica de hoy, mañana será parte de la historia. Hola amigos de Mixteca Radio, Mixteca TV. Estamos de vuelta con ustedes, yo soy Roberto Balbuena. Tenemos pues que informarles y comunicarles pues la grata presencia de que nos acompaña pues un personajazo de la política nacional de las izquierdas de México. Tenemos la fortuna que nos visite el señor licenciado Gerardo Fernández Noroña, quien pues es un exdiputado y además hoy en estos días está convertido en un líder social dentro de este estado de ingobernabilidad que está viviendo México últimamente. Quisiéramos pensar que esto es un estado pasajero, pero pues desafortunadamente, haciendo un poco de remembranzas, cada 100 años en nuestro país se presentan movimientos sociales de gran calado. 1810 se presenta el movimiento de independencia encabezado por el clero en México. De 1910 la Revolución Mexicana, encabezada por los intelectuales que en ese momento pues estaban al frente. Entre ellos encabeza este movimiento los hermanos Aquiles Máximo y Carmen Cerdán. En Puebla es donde nace el movimiento de la Revolución Mexicana y viene culminando precisamente ya con todos los saberes que tenemos en la historia. Pasan 100 años más y aparece un nuevo movimiento social, en esta ocasión encabezado por los maestros, por el Magisterio Nacional. Hasta el momento no tiene una definición clara de cómo se le pueda definir. Es un movimiento de dignificación nacional, inconformidad. Hasta el momento no tiene una definición fija, pero la están encabezando el Magisterio Nacional. ¿Qué sucede? En este mismo contexto, el gobierno de México, de extracción priista, en unos pocos años manda al precipicio al país. Lo pone en un estado de jaque donde pues difícilmente se le ve futuro para que salga. Dentro de este mismo asunto que nos conlleva, queremos saber ya más a fondo de lo que está sucediendo en este acontecer. El asunto del robo a la nación que se está haciendo por parte del gobierno y sus cómplices en la Cámara de Senadores y Diputados. Están robando a México, lo están vendiendo, lo están regalando, cambiando por espejitos, como siempre ha sucedido con los mexicanos. Licenciado Gerardo Fernández Noroña, ¿qué opina usted sobre lo que estamos viviendo en México últimamente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio. Primero te hago algunas precisiones, ¿no? Sí. La independencia de 1810 no la encabezó el clero. El clero se opuso. La Iglesia Católica siempre se ha opuesto, sobre todo las altas jerarquías, a todas las transformaciones en beneficio del pueblo. Sí. De hecho, Miguel Hidalgo era cura, pero él era cura y esa es la condición, pero no es porque el clero la haya encabezado. De hecho, él está excomulgado a más de 200 años. Sí. Del inicio de la independencia, sigue excomulgado. Si tú lo revisas en internet, maldicen hasta el último cabello de su cuerpo incluido. Es una excomunión verdaderamente bárbara. Y cierto también que Morelos era cura, pero muchos más que participaron no lo eran: Allende, Aldama, Mina, Vicente Guerrero, vamos a hacer Andrés Quintana, una larguísima lista de las mujeres que participaron en ella. Entonces no fue el clero, fue un movimiento que inició grupos de criollos que veían sus privilegios, veían ninguna posibilidad de participar en las decisiones públicas y sintieron que estaban maduras las condiciones para la independencia y convocaron al pueblo y el pueblo respondió. Fue un movimiento de insurrección popular muy importante, donde hubo actores de más diverso tipo y la alta jerarquía católica no participó en él. Y sobre la revolución de 1910, fíjate que son oaxaqueños los impulsores originales, los Flores Magón. Son en realidad ellos. Margarita Magón sí era poblana, la madre de ellos.
Yo pensé que era criolla y parece que no, que era una mestiza de español e indio. El padre, don Teodoro Flores, sí era de una... mixteco además, don Teodoro Flores, un personajote que tenía el lema de que la tierra era de quien la trabaja, y te digo esto, aparentemente estamos en una digresión y no, la tierra era de quien la trabaja porque él participa en la lucha contra Maximiliano, en la parte con Juárez y en los republicanos, restauran la república y a él le dan 3 haciendas en Tuxtepec, en pago a sus servicios prestados a la patria, y él como mixteco y como jefe de su comunidad, un trabajo colectivo, un trabajo comunal, sostiene el principio que la tierra es de quien la trabaja y por lo tanto no toma ni una parcela, y vive y muere en la más absoluta pobreza en la Ciudad de México, porque se llevan allá a Jesús, a Ricardo y a Enrique Flores Magón a estudiar Derecho. Muere en la más absoluta pobreza a pesar de que tenía estas 3 haciendas entregadas para él, y que él renuncia a ellas bajo el lema de que la tierra es de quien la trabaja. Qué impresionante. Ellos son los precursores, los iniciadores en realidad de la revolución. 10 años antes de que se diera la revolución, ellos están enfrentando a Porfirio Díaz, y de hecho intentan 2 o 3 movimientos armados revolucionarios antes del de 1910. En todos no se logra dar el levantamiento con la fuerza que al final en 1910 se realiza, pero sin el trabajo de ellos no hubiera sido posible la revolución de 1910. Y sí es cierto también que el asesinato de los hermanos Cerdán es un detonador para el proceso de revolución de 1910. Bueno, una vez planteado esto, vamos ahora sí al punto que me estás comentando. Fíjate, vengo a un par de charlas a las 4:30 de la tarde en San Felipe de Tlaltepec. Sí, ya no le cambié el nombre. Y mañana en San Juan Ixcaquixtla, exacto, a las 12 del mediodía, a platicar sobre el petróleo, ¿no? Vamos a hablar de la independencia y la soberanía nacional, pero ella descansa en el petróleo. La gente ha olvidado que parte de nuestra identidad nacional. Bueno, a propósito de lo que comentabas, hay quien sostiene que ha habido 3 independencias: la de 1810, la de Juárez con la restauración de la República al vencer a Maximiliano, y la de Lázaro Cárdenas al expropiar a las empresas petroleras y darle al país independencia económica, al recuperar esa riqueza que es de las riquezas naturales más importantes de nuestra nación. Y Peña Nieto quiere acabar de liquidar la independencia y la soberanía nacional al entregar a las transnacionales del petróleo, porque cuando habla de inversión privada, pues no se refiere del productor de campo aquí, del campesino que produce maíz o de que produce frijol en esta zona de la Mixteca. No va a ser ese particular el que va a invertir en Pemex, sino van a ser las transnacionales del petróleo que ya estuvieron en México de finales del siglo XIX a 1938. Entonces nosotros, si quieres vamos por partes, pero traigo una serie de datos muy fuertes de la importancia de lo que es Pemex, también datos muy fuertes de lo que le da al pueblo, porque hay gente que piensa que Pemex no le da nada. Entonces podríamos empezar por qué es Pemex, qué representa, qué fuerza tiene, luego plantear qué le da al pueblo, y luego plantear por qué se debe defender y cómo estamos proponiendo que debe defenderse. ¿Tú estás de acuerdo, Roberto? Sí, adelante. Mira, primero, sobre la importancia de Pemex. Pemex es más que una empresa. Pemex es un organismo del Estado mexicano que explota la riqueza natural más importante que tenemos, que es el petróleo. Desde 1938 que se expropió. Dice Peña Nieto que ya no sirve, que ya no puede, que necesita ayuda. Ninguna ayuda. Pemex es hoy la empresa, como empresa considerada, la empresa 36 del mundo. México tiene solo 5 empresas en las primeras 500, y de esas 5, 2 son públicas. Pemex en el lugar 36 y Comisión Federal en el 491. América Móvil de Slim está en el 139. Son las 3. Y 2 públicas las quiere privatizar Peña Nieto. Pemex es además la 14ª de América, del continente, compitiendo con las grandes transnacionales de Estados Unidos, y es la 14ª. Y es la 2ª de América Latina después de Petróleos de Venezuela. Somos el 5º productor de petróleo crudo del mundo. El petróleo no se produce, se extrae, pero así lo dicen. Somos el 5º. Y le estamos exportando a Estados Unidos 1 millón diario de barriles de petróleo crudo, que lo que nos hace el tercer exportador más importante de petróleo crudo a los Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. Estados Unidos necesita 20 millones de barriles para funcionar al día. Solo produce 8, importa 12.
México es autosuficiente, produce 2,5 diarios sin fallar y solo utiliza 1,5 millones y le vende 1 a Estados Unidos. Peña Nieto pretende que le vendamos 2. Hoy al venderle 1 le estamos vendiendo el 40% de nuestro petróleo y al venderle 2 pretende que le vendamos el 80% de nuestro petróleo o el 60% si aumentamos la extracción a 3,5 millones de barriles. Ahora vamos por partes. ¿Qué significa en dinero? ¿Realmente hay ganancias con Pemex? Muchísimas. Le estamos ganando $90 a cada barril. Tú multiplica, Peña Nieto piensa que la gente no se va a multiplicar, tú multiplica 2.5 millones por $90 y te da la ganancia que Pemex tiene al día. Son $225 millones. Es una barbaridad de dinero. Eso lo multiplicas por 365 días al año, porque Pemex es como las mujeres, no descansa nunca. Te da $82 mil millones. Es una barbaridad de dinero también. Si lo multiplicas por 13, que es el valor del dólar frente al peso, 1.076.000 millones de pesos. 1 millón de millones de pesos. Ninguna empresa privada le da ni soñando al país eso. Pemex le ha dado al país los últimos 12 años 687.000 millones de dólares. Es 687.000 millones de dólares, es una barbaridad, son cifras de 12 ceros. Y luego vamos, la gente oye eso y dice, primero no le dice nada, es muchísimo dinero, entonces es demasiado abstracto. Pero además dice, y a mí no me da nada. Pues sí, es muchísimo dinero, pues se lo roba el sindicato, se lo roban los políticos, nosotros no recibimos nada, se engaña. El 40% del presupuesto nacional sale de Pemex. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este municipio modesto, pobre, como quieras, de San Juan, Ixtla, recibe el 40% de su presupuesto, sale de Pemex. El 40% de todos los municipios de Puebla sale de Pemex su presupuesto. El 40% del presupuesto del gobierno del estado que maneja el inútil de Moreno Valle sale de Pemex. El 40% del sueldo de los senadores, de los diputados de Peña Nieto, sale de Pemex. Pero otra vez para el pueblo. Las escuelas, el 40% del presupuesto de las escuelas, así como están abandonadas, pobres, fregadas, sobre todo en esta zona, ¿no? Sale de Pemex. Si hoy están fregadas, imagínate si le quitas el 40% de Pemex. Los hospitales, el 40% sale de Pemex. Hoy están mal, quítale el 40%, se los lleva a las muchachas. 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 escuelas han sido construidos con dinero del petróleo. Entonces te das cuenta, cierro el comentario, veo que me quieres preguntar o comentar algo, cierro el comentario, está ligado al aumento de impuestos. Como Pemex le da tanto al país y se lo van a entregar a los extranjeros, entonces quieren que el pueblo pague el hoyo que Pemex va a dejar y por eso le pusieron IVA a alimentos, dicen ellos chatarra, ya platicaremos con detalle sobre esto, y aumentaron el IVA de 11 a 16 en las fronteras y metieron un montón de impuestos nuevos que a partir del 1 de enero la gente lo va a resentir, lo va a sufrir. Licenciado, usted nos habla de que hay cifras de 12 ceros. Sí. Es una millonada de millones de pesos que genera Pemex. Lo sabemos, la gente común no lo entiende, pero no son tan tontos como para decir, bueno, con todo ese dinero que saca Pemex, que sale de Pemex, ¿por qué no construir refinerías? Exacto. ¿Por qué depender de Estados Unidos? Exacto. Les mandamos petróleo crudo y nos regresan gasolina. ¿Qué no se puede hacer la gasolina en México? No se cuenta con la tecnología, no se cuenta con la capacidad suficiente entre mexicanos, ingenieros capacitados que salen de la UNAM, una de las mejores universidades del mundo. No somos capaces de crear gasolina. No solo somos capaces, lo hemos hecho 75 años. La refinería de Salina Cruz, pues refina el petróleo y produce gasolina y los petrolíferos. La refinería de Tula, la refinería de Salamanca, no echan humo, refinan. En algún momento el país no importaba gasolina, éramos autosuficientes. Es más, te lo pongo peor. Los 3 principales países importadores de gasolina y de petrolíferos, o sea, de derivados de la refinación, son China, que no tiene petróleo, Japón, que no tiene petróleo, y el tercero es México. Eso es un absurdo, porque nosotros tenemos petróleo. Tontos no deberíamos estar importando gasolina. Importamos la mitad de la gasolina y por eso sube cada mes. No, y todo esto lo entiende cualquiera, sin tonto el que piensa que el pueblo es tonto, como dice el Obrador. O sea, si a la gente le das razones, le das argumentos, lo entiende perfecto. Aquí no nos puede ver el auditorio, pero tengo una botella de agua, de Opura. Si esta botella tú la llenas con agua de la llave, no creo que lo hagan diferente, ¿no? Vale centavos. Y este plástico en donde está el agua vale centavos también. El proceso de industrialización, que es meter el agua aquí en esta botella de plástico, solo por meterla aquí vale 10, 15, 20, 30 pesos.
Entonces no me pueden decir que si hago un proceso de industrialización no es negocio. Si yo refino el petróleo, se multiplica por 16. ¿Qué quiere decir eso? Que si un barril de petróleo nos da $90, si yo lo refino, nos da $1,440. O sea, nos daría $1,440 millones al día, al año. 16,217,000,000,000 de pesos, 4 veces el presupuesto nacional. Esto no nos dice nada, pero esto que les voy a decir sí les dice. Si repartiéramos eso entre los 117 millones de mexicanos, nos tocaría más o menos de a 145,000 pesos al año por mexicano. Por mexicano, o sea, desde el recién nacido hasta el más longevo, que le eche número todo el mundo en su casa, ¿cuánto le tocaría? ¿Cómo no va a ser negocio? ¿Tenemos la tecnología? Pues si hemos refinado, ¿cómo no vamos a tener la tecnología? En 30 años no les ha dado la gana construir una refinería. Yo fui diputado en la pasada legislatura. Se le dieron a Calderón $10,000 millones para construir una refinería. Valen 500, ellos dicen que vale 10,000. Vale, se le dieron 10,000. No la construyó, no hizo ni la barda. El albañil más modesto de esta región de la Mixteca ya hubiera terminado la barda y este canalla no pudo terminar la barda. Pero Peña Nieto acá hace 2 semanas de decir que no la van a hacer, que porque hay cosas más rentables. ¿Qué va a haber más rentable que lo que estoy diciendo? En vez de exportarle petróleo crudo a Estados Unidos, yo no le vendería ni una gota, le vendería petróleo refinado para ganarle 16 veces más. Y entonces, fíjate, con ese dinero no habría ni un pobre en México, porque hay un segundo negocio más rentable todavía, que son los petroquímicos. Si tú pasas a petroquímicos, se multiplica por 60. O sea, un barril te da $5,400, 5,400 millones de dólares al día, 64,560,000,000,000 de pesos al año, 15 veces el presupuesto, repartido parejito, 545,000 pesos por mexicano. ¿Eso qué quiere decir? Que no habría ni un indio de esta zona, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, es la manera correcta, con todo respeto, y además con todo reconocimiento a que por lo menos son bilingües la mayoría de indios de nuestro país, por lo menos hablan su lengua, y además hablan español, y se van a Estados Unidos y además aprenden inglés. Es impresionante, son gente con una capacidad de trabajo, de creatividad, de espíritu y de experiencia comunitaria que nosotros debemos recuperar. En fin, vuelvo al tema. Cualquier indio acá no tendrá por qué irse a Estados Unidos. Viviría con bienestar aquí en esta zona. Tendría apoyo, con el petróleo tendría apoyo para que produzca no solo maíz, frijol, sino lo que pueda producir esta zona. Debería pagársele muy bien, debería tener acceso él y sus hijos y sus nietos a educación, si quisieran estudiar, hasta la universidad o hasta lo que quisieran. Deberían tener atención médica, deberían tener alimentación 3 veces al día. Y de calidad. Por supuesto, hay dinero suficiente para ello, hay riqueza suficiente para ello. Hoy que el país es un desastre, somos la 13ª economía del mundo. Manejado bien esto, seríamos una potencia, seríamos el quinto dentro de 5 primeros del mundo y la gente viviría muy bien. Lo único que tenemos que hacer es que la gente se rebele, no violenta. Yo estoy proponiendo una rebelión no violenta, pero me estoy adelantando porque vale la pena hablar de historia antes de hablar de la propuesta de cómo entrarle al tema. Licenciado, el petróleo es básico para cualquier economía y para cualquier país. Mueve el mundo. Si no fuera negocio rentable, los empresarios de Estados Unidos, los tejanos, que son los multimillonarios, archimultimillonarios, no son empresarios, son magnates. En México, ¿quiénes son los magnates? ¿De Shams? No, fíjate, esa es una cosa que la televisión ha logrado meterle a la gente en la cabeza. Primero, es cierto que el petróleo es un súper negocio. Los 2 principales negocios del mundo son el petróleo y el segundo es el petróleo mal manejado. O sea, los grandes transnacionales, la Exxon, la Shell, la BP, Petrobras, Petrobras ni siquiera es de las grandes transnacionales. Todas son derivadas del petróleo. El petróleo lo que mueve el mundo es el pueblo trabajador. La riqueza se produce con trabajo. Pero el combustible que mueve al mundo es el petróleo, ¿no? Y tienen derivados que van desde usarlo como combustible hasta usarlo como petroquímicos y está en toda la vida. Estos plásticos, en la ropa, en los celulares, en estos micrófonos, en las pantallas de televisión, en las cámaras. Mixteca TV. La crónica de hoy, mañana será parte de la historia.